Hola jóvenes, vamos a continuar nuestra clase respecto a energía nuclear y hoy vamos a ver los tipos principales de reactores nucleares que existen en nuestro planeta. Por supuesto que se clasifica en forma general en dos tipos, los reactores de investigación y los reactores de potencia. Respecto a los reactores de investigación, el objetivo que tienen es producir neutrones y radiaciones gamma, obviamente a través de reacciones de fusión controladas que se puedan llevar a cabo en reactores nucleares, en ciclotrones o aceleradores de partículas. Los neutrones que se producen en el reactor de investigación se utilizan para la fisión y la producción de radioisótopos, esto es muy importante, o isótopos radiactivos, como por ejemplo de cobalto, uranio, radio, estroncio, plutonio, etc. Estos radioisótopos tienen muchas aplicaciones, tanto en la industria, en la farmacia, en la investigación, etc. Por ejemplo, en el diagnóstico y tratamiento médico, caso del cáncer, ¿verdad? En la conservación de alimentos y, por supuesto, en alargar la vida útil de los mismos. El control de plagas que puedan atacar a distintos materiales, alimentos, recursos forestales, etc. La esterilización de productos médicos y alimenticios, detección de contaminantes, etc. Tienen muchas más aplicaciones, sin embargo, les hablo de estas simplemente, las más importantes, ¿verdad? Respecto a nuestro equipo fundamental es el ciclotrón, que es un acelerador de partículas cargadas. Acá hay un dibujo donde ocurren trayectorias circulares en un campo magnético y las partículas cargadas actúan como proyectiles para la producción de radioisótopos. Los principales reactores de investigación son los de piscina, tanto el reactor de placas enfriadas por agua como el reactor TRIGA. Bueno, en el caso del reactor de placas enfriadas por agua, es el más común, alcanza potencia de 0,25 a 1 megawatts, utilizan placas de uranio enriquecido como combustible nuclear, y sí, el diseño cumple la instalación en una piscina, donde el núcleo del reactor, en este caso, se posiciona en la parte más baja de un tanque profundo y grande, se supone lleno de agua. En cambio, el reactor TRIGA también es de piscina, pero el combustible se encuentra en forma de barras cilíndricas, de una mezcla de uranio enriquecido e hidruro de circonio, ¿verdad? Estos están revestidos de aluminio o acero inoxidable. Tenemos una fotografía de ese tipo de reactores, ¿verdad? De piscina. Estos reactores, las de investigación, son más pequeñas que los reactores de potencia y no necesitan temperaturas tan altas. Sin embargo, requieren de combustible nuclear con mayor enriquecimiento, alcanzando del 12 al 19% del uranio 235. Por eso es que necesitan de refrigerantes y moderadores por seguridad y además de reflectores para evitar la pérdida de neutrones. Respecto a los reactores de potencia, sabemos bien que existen varios, según la Agencia Internacional de Energía Atómica, cuyas siglas IAEA, nos dice que hay una docena de reactores de tipo de alta potencia, ¿verdad? Y, por supuesto, la mayoría, sin embargo, en el mundo, utilizan los de PBR, que vamos a ver a continuación. Por otro lado, recuerden que el objetivo de los reactores de potencia es generar calor, ¿verdad?, en la fisión nuclear. Entonces, el principal objetivo, por supuesto, es la producción de energía eléctrica, pero también los reactores de potencia sirven para la aplicación en la desalinización del agua de mar para obtener agua potable. Hemos dicho que también sirve para la energía de propulsión naval, la propulsión de cohetes, etc.
Bien, entonces empezamos con el reactor PBR, que es un reactor de agua presurizada, de ahí viene el nombre PBWR más bien, Pressurized Water Reactor, ¿verdad? Dentro del núcleo existe una presión de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿verdad? Entonces utiliza como moderador al agua y como combustible se supone el combustible enriquecido de uranio. Entonces esa alta presión que se encuentra dentro del núcleo evita que el agua hierva, pero sí alcanza altas temperaturas, por ejemplo de 343 grados centígrados. Entonces el agua con esa cantidad de calor circula por un primer circuito en un intercambiador de calor para ceder el calor al agua del segundo circuito. Entonces el agua que entra al circuito gana el calor del agua que sale del reactor y se convierte en vapor. Por lo tanto, el vapor ya va hacia la turbina, produce la energía mecánica y esta energía mecánica hace la generación de energía eléctrica. El agua que intercambia calor sale por el fondo del intercambiador y es bombeado nuevamente a alta presión por el núcleo del reactor. Por otro lado, el condensado, el agua que se libera de la turbina, se enfría y ese condensado es bombeado nuevamente hasta el intercambiador de calor. Bien, en este caso el condensador funciona con un agua que se enfría de una torre de enfriamiento continuamente. El reactor BWR es el esquema. Utiliza agua natural como moderador refrigerante, pero en este caso el agua ya hierve al pasar por el núcleo del reactor. Y el vapor producido va nuevamente a accionar la turbina, el generador para energía eléctrica. Al igual que lo anterior, acá el agua que se condensa es enfriada y bombeada nuevamente hasta el núcleo del reactor. Después hay que entender que esa cantidad de agua que se va condensando es debido al sistema de enfriamiento que nosotros la vemos seguramente en las películas y más unas torres grandes de gran diámetro que son las torres de enfriamiento. Acá sí es el uranio nuevamente enriquecido y ya, sin embargo, el moderador y refrigerante es el mismo agua. Hay otro reactor, el PHBWR, que se denomina reactor CANDU. Ya utiliza agua pesada, ¿verdad? Entonces se supone que tiene el enriquecimiento de más o menos 0.87 del uranio, ¿verdad? Pero ya está utilizando agua pesada. Entonces este es el esquema que tenemos, donde como moderador y refrigerante, les decía, es el agua pesada, la sustancia. Está circulando en un circuito, como ven por acá, a 100 atmósferas de presión, ¿verdad? Entonces, las bases de combustible que están en el reactor correspondiente están dentro de tubos de presión, más o menos con una longitud de 50 centímetros y 400 tubos en cada calandria. Bien, entonces, por supuesto, esa cantidad de calor que se va a poder lograr también va a producir, estamos observando acá, el vapor de un circuito de agua nuevamente va a pasar lo mismo que hemos explicado, el accionamiento de una turbina, la generación de energía eléctrica. Al igual, el agua que sale de la turbina se la enfría, se la condensa a través de la torre de sistema de intercambio de calor de enfriamiento y vuelve a entrar al reactor, donde las barras de combustible son los principales causantes de esa cantidad de calor que se produce. Bueno, este tipo de equipo se caracteriza porque las bases de combustible son recambiadas de forma continua y se las hace en plena operación del reactor. Hay otro reactor avanzado de gas que se denomina el reactor Magnus.
Como refrigerante es un gas, el CO2, y como moderador el grafito. Hasta es el dibujo. Acá tenemos el gas de CO2 que está refrigerando, tiene un sistema digamos, de accionamiento del CO2 en todo el núcleo del reactor. Sin embargo, tenemos acá el agua nuevamente que circula por un intercambiador que está dentro del núcleo, vean, y hierve, se convierte en vapor y acciona toda la maquinaria de energía mecánica y la generación eléctrica. Al igual, es el agua, el condensado, se la enfría y se vuelve a circular por los tubos que pasan por dentro del núcleo. La característica del enfriamiento se realiza con gas. Bueno, además aparece el reactor LWGR, que corresponde a un reactor de agua liviana con grafito, donde evidentemente el grafito actúa o cumple la función de moderador y el refrigerante de agua liviana, ¿verdad? Así que tenemos este esquema que lo hemos conseguido, donde el agua liviana de enfriamiento hierve en tubos presurizados acá. Y los tubos presurizados están alrededor de las barras de combustible. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos el agua, el cambio de fase que se realiza. Acá el vapor que va a la turbina, al generador de energía eléctrica. El sistema de enfriamiento y vuelve al sistema de recirculación del condensado por el sistema nuevamente, ¿verdad? Para conseguir ese cambio de fase. Este tipo de reactor es más o menos de la época en que los países estaban interesados en producir plutonio y el plutonio para poder fabricar armamento nuclear. Tal el ejemplo es el de el Chernobyl famoso. Ya por el año 1986 saben ustedes que ocurrió un accidente de los más graves en el planeta y correspondía a este tipo de reactor con moderador de grafito. Bien, ¿cómo arranca un reactor? Recuerden que para que un reactor empiece a funcionar necesitamos neutrones. Se necesita, en el caso de los reactores de investigación, una fuente emisora de neutrones. Se pone dentro del reactor esta fuente que luego una vez que arranca el reactor se la retira. En cambio, el reactor de potencia siempre comienza el reactor con las barras de control totalmente sumergidas, de manera que están controlando totalmente la emisión de neutrones. Y de a poquito, cuando van levantando las barras, entonces empieza inmediatamente a ver el flujo de los neutrones correspondientes para que haya la reacción de fisión, ¿verdad? Sin embargo, hay reactores que en el primer arranque requieren fuentes emisoras dentro del núcleo como el fósforo. Bueno, acá hay un gran problema, ustedes saben, del caso de los residuos nucleares. Los residuos nucleares se pueden clasificar de alta actividad, de baja y media actividad. Los residuos de alta actividad tienen que ser separados y almacenados por largo tiempo. Y esto es muy peligroso, ¿verdad? Porque tiene que estar lejos del alcance de su efecto a los seres humanos, a los seres vivos, perdón. Para poder disponer estos residuos, primeramente los residuos se las vitrifica, ¿verdad? En vidrio borosilicato. Así vitrificado, estos gránulos se guardan y sellan en tanques de acero inoxidable. Y estos tanques de acero inoxidable se las entierra en el subsuelo a profundidades grandes. Tiene que estar por lo menos a 500 metros por debajo de la tierra. Y eso hay una garantía de hasta de 10.000 años. Esto es discutible, muchachos, porque uno de los países que tiene gran problema con esto es Estados Unidos precisamente, y que sus residuos están enterrados en montañas y se sabe con estudios últimos que han hecho que está empezando a haber ciertas características de fugas de radioactividad. Eso es peligroso. Se dice de que la cantidad almacenada de residuos es suficiente para eliminar varias veces la vida de todo el planeta. Respecto a los residuos de baja y media actividad, estamos hablando de
aquellos que afectan a la ropa, a las herramientas de la gente que trabaja. Entonces se eliminan estos objetos, esta ropa, etcétera, y se la ponen en tambores metálicos. Se las removiliza con cemento, se las entierra también, pero ya esto más o menos duraría hasta 300 años, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a los residuos, porque podían dar, por ejemplo, entre 2.4 milisieverts por cada año. Esta es la reacción natural con la que tenemos en el planeta. Para que vean la diferencia, en radiografía se utiliza 1 milisievert por cada sesión. Aviones supersónicos pueden utilizar también 0.01 milisieverts en cada vuelo. Y las centrales nucleares emiten por reglamentación menor a 0.01 milisieverts por año. Bueno, parte de los residuos que se obtienen se usan para convertirse en material fisionable, es decir, para ser alimentados a reactores rápidos. Hay un proceso que se denomina Purex, que consiste en la separación del uranio y plutonio utilizando ácido nítrico. Luego el plutonio va a formar una base, un óxido base denominado MOX, donde su composición es de 20% de plutonio y 80% de uranio. Ese es el material que se utiliza en reactores rápidos. Sin embargo, otros residuos, el resto de los residuos más bien, tienen que retirarse periódicamente del reactor porque tienen un carácter de veneno atómico, podemos decir. Ejemplo, el xenón 135, el samario 149. Bien, veamos el caso de un comentario respecto a la bomba atómica. ¿Cómo es que funcionan estas bombas? Dentro de la bomba existen dos masas subcríticas separadas por un tabique. Pero dentro también de la bomba existe un explosivo convencional. Entonces, cuando se deja caer la bomba, el explosivo convencional rompe el tabique separador y las masas subcríticas forman la masa crítica de forma instantánea. Entonces, esto va a producir, se supone, una reacción en cadena y la explosión correspondiente. El enriquecimiento de la cantidad de uranio tiene que ser mayor al 90%. En las bombas atómicas, más o menos la masa crítica de 10 kilogramos. Pero si las bombas están fabricadas con plutonio, suficientes son 5 kilogramos de masa crítica. Acá les muestro cómo se hacen los cálculos de energía nuclear básica. Tenemos la reacción de la fisión de un núcleo de uranio, ¿verdad? Acá tenemos el neutrón y digamos que tenemos como subproductos el kriptón y el bario. Y además 3 neutrones, ¿verdad? Lo que se hace es, primeramente, calcular el defecto de masa, o sea, cuánto de masa se pierde en esta reacción. Es decir, masa de los reactivos menos la masa de los productos. Entonces, calculamos ese defecto de masa. Acá tenemos los valores cumpliendo la reacción estequiométrica, ¿verdad? Y podemos tener el resultado en como 0.1875 unidades de masa atómica y después a través de un factor de conversión se la puede convertir en kilogramos, ¿verdad? Entonces, esta cantidad de masa es la que va a participar en la fisión del núcleo, ¿verdad? Tenemos delta M por C al cuadrado, ya sabemos, velocidad de la luz elevado al cuadrado, Einstein. Bueno, tenemos acá, reemplazamos los valores calculados y al final vamos a encontrar que con un núcleo se obtienen 174.844 megaelectrovolts. Y si quisiéramos hacer el cálculo con 1 gramo de uranio, pues hacemos esta relación. Acá tenemos 1 mol de uranio con esta cantidad en gramos. Aplicamos la relación de 1 mol que tiene 6,023 por 10 a la 23 núcleos, ¿verdad? Y tenemos el número de núcleos que tiene 1 gramo y después pues utilizamos la cantidad de energía que habíamos visto que se desprende de un núcleo y vamos a tener esta cantidad gigantesca de energía en megaelectrovolts. Bueno, de 4.000, ¿verdad? Acá 174. Así se hacen los problemas, no son difíciles. Y un poquito más jóvenes de hablar de los reactores nucleares de fusión. La fusión, sabemos bien que la fusión es lo que está buscando el hombre, ¿verdad?
ya es la unión de núcleos atómicos, se supone de carga similar, ejemplo, deuterio y tritio. Entonces quieren formar un núcleo más pesado y esa unión de núcleos produce y libera una gran cantidad de energía, ¿verdad? Vean la cantidad de energía, 35 millones de kilowatts-hora, pero además desarrolla temperaturas elevadísimas, hasta de 150 millones de grados centígrados. Acá está la reacción que estamos hablando, ¿verdad? Y esto, bueno, se supone que este tipo de energía es la copia de lo que sucede en el Sol. Sabemos bien que en el Sol continuamente se están produciendo reacciones termonucleares de transformación de hidrógeno en helio, ¿verdad? Si nosotros podríamos crear esta energía en la Tierra, imagínense los beneficios que tuviéramos en este planeta. Esto se está estudiando, sin embargo, en el proyecto ITER, un reactor termonuclear experimental internacional, que tiene esta forma, un reactor tokamak. Bueno, entonces vemos acá, hemos hablado de que la reacción produce temperaturas hasta de 150 millones de grados centígrados. Entonces el problema es que no hay materiales que soporten esta temperatura. Por eso que en este reactor lo que se está aplicando son confinamientos magnéticos, que estamos viendo acá como anillos toroidales, ¿verdad? Estos anillos toroidales retendrían las partículas cargadas que están girando a altísima velocidad, ¿verdad? Y para impedir que el plasma toque las paredes del reactor, se están aplicando campos magnéticos poloidales. Estas barras rojas corresponden a ese campo magnético poloidal a lo largo del recorrido, ¿no? De esa forma estarían confinando toda esa plasma, esa energía gigante con este tipo de aplicación magnética más que todo. La característica importante de estos reactores es que la fusión ocurre dentro del plasma, ¿verdad? Así que si habría un accidente no se producen reacciones en cadena, por lo tanto no había contaminación ambiental. Se calcula que más o menos entre el 2030 y 2035 vamos a contar con este tipo de energía. Respecto a este tipo de material, combustible, el tritio se obtiene de la fusión del litio, vean, el litio nuevamente, y Bolivia, sabemos bien, tenemos grandes reservas en el Salar de Uyuni. Había que apurarse en tener la producción de este material estratégico, vean, para responder, por ejemplo, a la necesidad futura de esta energía. Bueno, y el deuterio del hidrógeno del agua, ¿verdad? Respecto a la aplicación de la energía que se produce, se está pensando en utilizar sales fundidas, ¿verdad?, para producir el vapor correspondiente luego de energía eléctrica y otro tipo de energías más necesarias. ¿Qué pasa con la energía nuclear en Bolivia? Se estaba construyendo, sabemos bien, una planta nuclear, pero de investigación, con agua a presión, tal que pueda producir una potencia de 200 kilowatts. Entonces se pensaba, o todavía se tiene el proyecto, de construir instalaciones como un centro de tratamiento con instalación de rayos gamma, además la instalación de un ciclotrón radiofarmacológico. Por otro lado, también un centro de formación y entrenamiento de universidades para, con fines académicos, ¿verdad?, para poder hacer investigación de diferentes potencias y hacer que los laboratorios contemos con este tipo de energía. Este centro de desarrollo nuclear sería el más avanzado de América Latina y era con el apoyo de Rusia en el proyecto Rosatom. Esperemos que los gobiernos que vengan puedan retomar, pero con todo el cuidado, quién sabe, por ejemplo, de un alejamiento de la planta de zonas pobladas, porque energía nuclear, saben ustedes, es sinónimo de riesgo. Respecto al uranio en Bolivia, se han identificado alrededor de 44, más de 40 reservorios de mineral de uranio, tanto en el altiplano como en el oriente. En el altiplano, particularmente en Potosí, tenemos varios lugares identificados. El más famoso, el Cerro Cotaje, Tolapalca, en Suchichas, Torco, en la provincia de Daniel Campos, Mina Amistad, en Norchichas, Huancarani, en Linares, y Los Duques, en la provincia de Tomás Frías.
Entonces, de este se supone que el Cerro Cotac es el más importante, del cual se estima que se tiene alrededor de 35.000 toneladas de un mineral con concentraciones que van hasta 0.078% en pureza, digamos así, del uranio, ¿verdad? En concentración de uranio. En el oriente, en la provincia San Ignacio de Velasco, en Taparí, Concepción, y el famoso Cerro Manomó, que se encuentra al oeste de Santa Cruz, precisamente en el Precámbrico. He podido conversar con gente de cerca de este lugar y me dicen que este Cerro Manomó se le ve como que estuviera humeando de día y noche. No se acercan a aves ni nada y no hay mucha vegetación en el lugar. Evidentemente debe ser por la concentración de uranio. Bueno, a ver, los últimos estudios en nuestro país, además dicen que no solo tenemos uranio, sino tenemos tierras raras en Oruro, La Paz y Cochabamba, además de Santa Cruz, ¿verdad? Y otro detalle importante, los minerales de nuestro país tienen mayor concentración. No sé, creo que es a través del sistema que tenemos orográfico en nuestro país, de manera que la fusión natural de hace 2.000 millones de años ha logrado incrementar la concentración. Por ejemplo, se ha detectado que la relación de U235 a 238 es 3 veces mayor. Entonces serían minerales más ricos en U235. Y según los gringos estadounidenses nos dicen que Bolivia cuenta con las reservas más grandes de uranio en Coroma, Potosí. Este es lo último que nos han informado los estadounidenses, ¿verdad? Bien, entonces acá para finalizar, vean este mapa satelital. Vamos a mostrar de que entre la frontera entre Oruro y Potosí, en la famosa cordillera de los Frailes, se encuentran bastantes reservorios, ¿verdad? En la cordillera oriental también, en el Precámbrico, en Santa Cruz, ¿verdad? Y además hemos hablado de las zonas de Sudchichas, Norchichas, etc., acá en Potosí. Entonces, definitivamente, estos son los lugares que hemos podido identificar y que evidentemente Bolivia es rico en estos recursos, que se la podía aplicar, se supone, con fines pacíficos. Bien, jóvenes, les voy a pedir que revisen, que lean más. Nuestra carrera ha logrado hacer intercambio de estudiantes para que se especialicen en energía nuclear en Argentina. Argentina es de los países más avanzados a nuestro lado del continente americano. Y tenemos todavía egresados, ¿verdad?, que han ido por allá. Y que, bueno, pensaban, quién sabe, trabajar en esa planta que no se ha llegado a efecto. Esperemos que tengan otro tipo de aplicaciones positivas, ¿verdad? Bueno, hay mucho que discutir sobre este campo. Les voy a pedir que revisen y que puedan, quién sabe, interesarse más para formarse en este campo, se supone, con becas en el exterior. Bien, jóvenes, hasta acá hemos acabado las energías alternativas, de manera que en una semana ya vamos a preparar el primer parcial exclusivamente sobre energías alternativas. O sea que a prepararse, a revisar y a hacer un esfuerzo para tener buenos resultados en el examen. Hasta luego.